batalla contra la inflación es una batalla que se gana todos los días y para un país, y usted lo reconoce bien, que en los últimos 50 años ha tenido inflaciones promedios de casi el 70% anual, esta es una batalla de mediano plazo. Nuestro centro de atención en la economía está en la generación de empleo formal, de calidad y con derechos que pueda proteger a los trabajadores. Todos estamos trabajando por tener una economía y un país mucho más justo en materia de generación de empleo, una economía mucho más integrada al mundo y mucho más competitiva. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? A Dante Sí, Sica. Clarito. Sí, a ver, clarito desde lo conceptual que ellos vienen diciendo en estos 3 años. Ahora, del dicho al hecho, en este caso, el trecho es muy grande. Enorme. De hecho, en la semana, fue extraño si el presidente está mal asesorado o no les pasan los datos, porque también el presidente, como decía Sica recién, en una conferencia de prensa allí con distintos empresarios en Casa Rosada, dijo, la inflación está bajando. Y 2 días después el INDEC le da la cifra de 2,9 de enero. Para febrero se espera un número mayor, o 3. por lo menos estimado. Sí. En el interanual de enero a enero se superó el 47% de inflación de diciembre. Por eso digo, es raro que hace 3 años que viene diciendo lo mismo, pero nunca baja la inflación. Vamos a hablar sobre esto y yo creo que en realidad el problema más grande que tuvieron es que desde septiembre hasta enero venían bajando. Ellos esperaban que la inflación fuera menos del 2,9% con la cual cerró enero. Me parece que ahí está el problema. Creyeron que en realidad la inflación de enero iba a ser más baja. Mariano Kestelbon, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Realmente les sorprendió así la inflación al gobierno? Sí. Yo no creo que recién ahora conozcan el dato cuando lo publique el INDEC. Estoy seguro que la información la tienen muchísimo antes. De hecho, la deben tener hasta a nivel semanal, incluso algunos hasta diaria. Pues esa información se procesa de esa forma. Las consultoras privadas, por ejemplo, tienen la información de su medición el primer día de cada mes, claro, o el último día de cada mes, ya saben cuánto fue la inflación del mes anterior. El INDEC, por primer supuesto, día, para hacerlo más claro, sí, primer día que no tiene que ser hábil. No tiene que ser primer hábil, día. no, sí, cerrado el mes. Okay. Es raro que se demoren tanto en publicar el dato. Y también es muy raro que el presidente de la Nación hable de ese tema sin tener información. Yo la única explicación que le encuentro a esto es que están haciendo gala de la recomposición de las estadísticas del INDEC. El gobierno anterior había destruido las estadísticas, no se sabía nunca nada y era todo un desastre, nadie lo tenía en cuenta. Este gobierno tiene muy poquitas positivas, cosas muy poquitas positivas como para exhibir como logros en materia económica. Una es que claramente el INDEC funciona mucho mejor que antes. Yo encuentro muchísimas inconsistencias todavía, pero es carta cierta de que es mejor. Entonces quizás tenga que ver con eso. Y después, por otra parte, está dando cuenta que no solamente no tiene el dato, sino que la inflación es mayor que lo que él dice. Entonces, avalando la credibilidad del INDEC. Yo creo que puede llegar a pasar por ese lado. Otra explicación no la encuentro. Está bien, pero avala es lo que decía Nico recién, avala la credibilidad del INDEC, pero en realidad deteriora la propia, porque si Dante Sica habla que la inflación viene bajando, el presidente dice la inflación viene bajando y después el dato es que está subiendo. Sí. No, bueno, por eso, es todo muy extraño. Es lo único, por eso te digo, me parece todo muy extraño. La única explicación que le encuentro es que hayan hecho este juego. Pero de otra forma sería, estaremos gobernados por una gente totalmente improvisada. Sale el presidente de la Nación a dar el principal dato económico, que es la inflación, porque la inflación afecta a todo el mundo, y se equivoca en esa magnitud. Claro. Yo creo que está manejado. Pero bueno, estrategia. No podemos saberlo. Claro. Igual, Mariano, lo que vos decís en cuanto es también un argumento del gobierno cuando uno le pregunta de inflación, que te refleja, te dice, bueno, pero ahora sabemos los datos, ¿no? Que es algo que vos decías recién. Pero eso no ayuda a que la gente llegue a fin de mes. Sí, sabemos los datos y son los datos ciertos. Entonces es una forma de revalidar la credibilidad. Claro, porque pero nada más. No tienen nada para mostrar de la economía hoy. Pero no muestran cómo bajarla. No, por supuesto. Además, ese es el otro punto más importante todavía. Claro.
en febrero, este mes, cuando cierre, la interanual ya no va a ser del 40 y pico %, va a ser del 50, Claro. va a ser más del 50. En marzo lo mismo, en abril lo mismo, en mayo también, y en junio muy probablemente también. La interanual se consolida por encima del 50%. ¿Por qué? Porque los primeros meses de 2018 habían estado con niveles inflacionarios entre el 2% y el 2,5% mensual, y ahora van a ser sustituidos por meses que van a tener un nivel inflacionario de entre el 2,5% y el 3,5%. ¿Por qué? Porque están anunciados los ajustes de las tarifas de los servicios públicos, hay una inercia inflacionaria muy fuerte en la economía argentina, hay sectores que todavía no se reacomodaron, los precios mayoristas aumentaron casi 75% el año pasado, los minoristas supuestamente, según dice el INDEC, menos del 50%. Hay 25 puntos de diferencia. Eso es pérdida de margen de rentabilidad de muchísimos comercios, que seguramente van a tratar de, en la medida de lo posible, reacomodar un poco su estructura de precios para no seguir soportando un deterioro de su rentabilidad o incluso pérdida, como han tenido que soportar en los meses anteriores. ¿En qué beneficia económicamente hablando el anuncio del presidente Mauricio Macri el otro día a la mañana en Casa Rosada, donde contaba que se le iba a sacar una carga importante tributaria a las economías regionales, ¿no? A aquellos empleadores van a tener la posibilidad de no pagar carga tributaria hasta los 17.550 pesos, ¿no? Creo que son de sueldo de sus empleados. ¿En qué beneficia? Bueno, tienen menos carga impositiva. Supuestamente van a tener la posibilidad de contratar más personal, van a estar más incentivados a contratar más personal, supuestamente, en teoría. Pero estamos viendo cómo está la economía argentina. Lo que va a ¿Contratar tener... más personal en qué sentido, Mariano? Porque... Expandir la producción. Si Claro. tienen menos costo laboral... Pero ¿y el empleado va a Teóricamente... cobrar 17.550 pesos? No, por supuesto no. El patrón paga menos por cada empleado. Entonces tiene un menor costo tributario. Supuestamente se vuelve más competitivo. Tiene menos costos que afrontar. Claro. Podría aumentar su oferta. Yo no creo. Claro. Yo creo que lo que va a provocar eso es una desfinanciación del Estado Nacional. Y además SICA también habla de empleos de calidad, de crear, que hay algo, es algo que no ha sucedido. No, todo lo contrario. Seguís el reporte de la AFIP, todo lo que hay creado es monotributo. Claro. No hay empleo formal. De hecho, ya van 3 años, la industria, que es el sector que genera puestos de trabajo con un nivel salarial que es un 20% más alto que el promedio de los asalariados registrados, perdió ya... hasta octubre pasado 125.000 puestos de trabajo, y seguramente en noviembre y diciembre va a seguir perdiendo puestos de trabajo, enero también. No hay creación de puestos de trabajo de calidad, lamentablemente. Lo que hay es una precarización laboral formidable, y también el dato de desempleo, cuando se conozca, también va a ser muy preocupante. Seguramente va a volver a superar los 2 dígitos como tuvimos hasta el año 2006. Bueno, logramos, después de 12 años de tener 2 dígitos de desempleo, en el 94 se había llegado a 2 dígitos. Se logró en el 2006 bajar a un solo dígito de desempleo, menos del 10%. Y ahora vamos a volver a tener ese nivel de desempleo, con lo cual la situación general de vida de las grandes mayorías es mucho peor que hace unos años, lamentablemente. Mariano, muchísimas gracias. Por favor. Un placer.